decíamos en uno de los bloques anteriores que hoy es una fecha con mucha significación política internacional, porque Estados Unidos va a urnas para elección de los representantes. Bueno, ¿y cómo que de representantes? Sí, se elegirá y se elegirá indirectamente al presidente de la República, nada menos. Y también hay otras autoridades. En detalles ya vamos a estar con esto. Y ya recibimos precisamente para eso el doctor Jorge Codas Thompson, quien tiene el gusto de estar con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buen día. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. 10 elecciones. Nosotros en Paraguay elegimos un domingo, ellos van un martes. Así es, eso ya te da una idea del valor cívico que tiene para ellos su sistema político. Ajá. Y sobre todo el sistema electoral. Poner una elección el martes, y esto es una constante, sí. Esto no es que sucedió ahora de manera casual, te da una idea de cuánta importancia le dan en el sentido que uno tiene que pedir permiso a su trabajo, de alguna manera arreglarse para poder llegar, emitir el voto y volver. Ahora, en Estados Unidos es muy importante mencionar que el voto del día de las elecciones es una de 3 opciones. Existe el voto temprano, más de 70 millones de personas votaron antes ya, se van al local de votación, emiten el voto y dan por concluida su labor, su tarea cívica, digamos. También existe el voto por correo. El voto por correo se utiliza mucho para las personas que viven en el exterior, por ejemplo, los militares, los estudiantes, los expatriados, etc. Entonces ya hay, de hecho, una cantidad de votos muy significativa que se ha emitido. Lo que vamos a ver hoy es el complemento. Ya. Doctor, si me permitís, tenemos un material precisamente que nos habla de eso. ¿Por qué lo del super martes? Adelante. ¿Por qué las elecciones en Estados Unidos siempre se realizan un martes? Aunque puede parecer un detalle trivial, esta fecha no es casualidad. Tiene raíces históricas y legales. El origen de la selección de los martes se encuentra en un Estados Unidos agrario del siglo XIX. En esa época, la mayoría de la población vivía en áreas rurales y viajar era un desafío considerable, por lo que se quiso facilitar la participación de los ciudadanos, eligiendo un día que permitiera viajar antes de la elección y no interfiriera con días religiosos, sábado para los judíos y domingo para los católicos. Los martes eran ideales para los votantes porque permitían viajar los lunes después de la jornada laboral y ejercer su voto el martes. Además, el martes es un día laborable, pero no clave para la mayoría de los negocios, lo que brindaba a las personas tiempo libre para votar. En 1845, el Congreso de Estados Unidos formalizó la elección del primer martes de noviembre para las votaciones, a través de la Ley de Elecciones. Esta elección no era aleatoria, sino que se alineaba con las condiciones climáticas del país en noviembre, evitando temperaturas extremadamente frías que pudieran dificultar el viaje a los centros de votación. A ver, un montón de elementos que están detrás también, doctor, un montón de elementos. Bueno, se elige hoy y Kamala Harris por un lado, Donald Trump por el otro, o si lo quieren al revés. No son los únicos candidatos. No, había 7 y uno descabalgó en favor de Trump, que es Robert Kennedy Jr., el hijo de Robert Kennedy, hermano menor de John F. Kennedy. Sin embargo, el bipartidismo es claro, pero en la historia de Estados Unidos. Es así, tiene que ver con el sistema electoral. El sistema electoral norteamericano es uninominal. ¿Qué significa eso? Que el que saca más votos se lleva el curul, ¿correcto? A diferencia del nuestro, que es por representación proporcional. Entonces, en la representación proporcional, realmente lo que uno tiene, sobre todo el sistema DONT, que es el que usamos nosotros, la cantidad de votos totales te determina qué tantos curules vas a tener en el Parlamento, en el Congreso, como le llamamos nosotros. Eso no es así allá. Allá, el que ganó la elección se lleva esa votación y no hay ningún tipo de, digamos, de mecanismo para que el que salió segundo o tercero pueda tener un cargo electivo también.
Ah, es así. Y decíamos que no es el mismo sistema porque hay una elección de una suerte de convencionales. Antes había un sistema aquí en los partidos políticos, eso, elegir convencionales, y son los convencionales los que dan un voto. Algo similar es el que aplica en Estados Unidos, no es directamente el voto que vos, ciudadano, vas a depositar el que se va a computar para que este u otro sea el presidente. Así es, hay 538 electores. Esos 538 electores, en principio, de buena fe, tienen que votar por aquel que ganó un estado, ¿correcto? Si bien no hay una obligación legal total, no. Lo que pasa es que en Estados Unidos se respeta no solo la letra, sino el espíritu de la ley, lo que se llama el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Ese, que el elector tiene que reflejar el voto de la gente por ese estado y tiene que emitir su votación en ese sentido. Es decir, a ver, ¿cuántos estados son? ¿50 ahí? Son 50 más el Distrito de Columbia, que es donde está Washington. Ah, sí, que creo que tiene 3 electores. 3 electores. Porque no todos tienen la misma cantidad de electores. No, tiene que ver con la población relativa al total. Ajá. Por eso, por ejemplo, California, Nueva York y Texas son los grandes contribuyentes de votos electorales. Y después van cambiando. Por ejemplo, Pensilvania, que es de los 7 estados pendulares, los estados que van a decidir realmente la elección, tiene 19. Michigan tiene 15, Wisconsin tiene 9. Esos son todos estados pendulares. Y va cayendo de acuerdo a la población que cada uno tiene. Hay estados que tienen 2 o 3 nada más. Me reservo lo del concepto de pendular porque me parece más importante empezar de abajo, si me permitís, doctor. O sea que hoy van los electores, los ciudadanos van a votar en sus distritos, en sus estados, y de allí sale un resultado. Así es. ¿Y cómo se conforma esa lista de electores que va a ir representando a ese estado? ¿Cómo se eligen? Sí, es decir que, a ver, ¿allí se mezclan partidos o son todos de un partido los que ganan? No entendí bien la pregunta, si me la puedes reformular, por favor. Bueno, van los habitantes del estado de Texas, sí. Van, depositan su voto. No sé cuántos representantes tiene Texas, decíamos. Bueno, creo que son 38. Pongámosle 38. Sí. Ok. ¿Los 38 son de un solo partido o ahí se mezclan? No. El que gana el estado se lleva los 38 votos. No importa si, digamos, de hecho, se supone que el Partido Republicano, en este caso Trump, va a ganar. No importa si le gana a Kamala Harris por un voto en el total de votaciones del estado. Se lleva todos los votos electorales. Eso es clave para entender. ¿Por qué es clave para entender? Porque en Estados Unidos ha sucedido, de hecho, en el caso de la elección de Trump en 2016 y también con George W. Bush en el año 2000, que pierden la votación popular, pero ganan el voto a través del colegio electoral y son ungidos presidentes. Ese es un punto muy clave, Juan Carlos, que es el que más nos cuesta a nosotros internalizar, porque uno dice, a ver, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Está bien, ganó varios estados, tuvo los mayores electores, pero ¿cómo puede ser que la elección no refleje la voluntad popular? Y bueno, hay causas para eso. Cuando Estados Unidos se funda, los padres fundadores fueron gente muy visionaria. Ellos realmente, evidentemente, se imaginaron un Estados Unidos que era ya un ejemplo para el mundo. Estados Unidos es oficialmente la democracia más antigua del mundo y en la Constitución Nacional ellos ya consignan el voto por colegio electoral. ¿Por qué? Porque cuando empieza la guerra de independencia contra Inglaterra, eran 13 colonias nada más, que después se transforman en estados. Y se van posteriormente incorporando otras hasta los 50 estados más el Distrito Especial de Columbia que hay hoy. Y ellos lo que tratan de hacer, los padres fundadores, es garantizar que los habitantes de los estados pequeños tuvieran algún grado de influencia en la votación nacional, cosa que no se lograría si el voto fuera sencillamente popular. Hay que recordar que los nuevos estados, cuando se iban incorporando, eran normalmente estados rurales muy poco poblados y que eventualmente corrían el riesgo de ser reducidos a la irrelevancia, sobre todo por estados como Pensilvania y Nueva York, que ya eran estados que tenían una población muy significativa. Esa fue la intención. Yo creo que hoy el sistema ya no cumple con eficiencia ese parámetro porque permite ciertas, digamos, combinaciones de votos como la de Bush y Trump que ya mencioné, que hacen que haya un divorcio
entre lo que pide la gente a nivel nacional y lo que efectivamente sucede al final de la elección mediante el colegio electoral. Entonces, yendo a nuestro ejemplo de Texas, 38 electores. Sí. Los 38, los demócratas y los republicanos, cada uno presentó una lista de 38 nombres. ¿Te referís a la elección del colegio electoral, de los electores? Sí, estamos en Texas siempre. Sí, si a mí me ayuda la memoria, la elección de los, valga la redundancia, de los electores, no la hacen los partidos, es decir, eso se somete, creo que es a la Comisión Federal Electoral, que se encarga de la confección de la lista final. Esa lista final tiene ciertos requisitos, por ejemplo, no puede haber una desproporción de electores de un mismo estado, por ejemplo. Tiene que representar justamente el sistema donde cada estado tiene una proporcionalidad de votos que debe ajustarse a quien sale ganador ahí. Ese es el principio cardinal, así se elige. Los partidos tienen una cierta influencia, pero no son los que deciden la lista final de electores. Bien, y después ellos, ¿cuándo es que se define lo de quién será el presidente? ¿Eso ocurre hoy martes, efectivamente, cuando se tenga la lista de los electores de cada estado y se contabilicen? No. ¿O hay un acto posterior? No. Eso va a depender mucho de qué tan peleada sea la elección. Porque te voy a dar ejemplos contrarios, ejemplos contraintuitivos. ¿Qué pasó con Ronald Reagan cuando derrota a Jimmy Carter en 1980 para entrar en 1981? Fue una victoria aplastante. Entonces, en muy pocas horas, ni siquiera estamos hablando de un día, en pocas horas ya se había proclamado a Reagan como nuevo presidente y Jimmy Carter reconoció, la llamó, hizo, digamos, eso es una tradición en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, llamar por cortesía al nuevo presidente y saludarle, felicitarle y conceder la derrota. En las elecciones posteriores a Reagan empezó a haber un poco más de tiempo para poder proclamar la victoria, porque la victoria no era tan aplastante. En el caso extremo del 2020, donde tuvimos a Trump con la intención de reelegirse y a Biden con la intención, perdón, no de reelegirse, a Biden como vicepresidente que quería ser presidente y a Trump como expresidente que quería un segundo término, se tardó 4 días. Se tardó 4 días porque los márgenes en los estados pendulares, que como me dijiste vamos a tocarlo después, en los estados clave, eran tan pequeños que querían asegurarse de que no ocurriera lo que ocurrió en el año 2000 en la Florida con George W. Bush. Si recordás, en el caso de la elección del 2000, Al Gore y George W. Bush tenían casi ganado ambos en la elección, pero faltaba la elección de la Florida para definir quién de los dos triunfaba. Y Bush termina ganando por un poco más de 500 votos. Se judicializa el resultado y finalmente la Corte Suprema de Justicia, no del Estado, de los Estados Unidos, la Corte Suprema Federal, decreta el rechazo del conteo adicional y se proclama por ende a George W. Bush como presidente. Ese proceso duró 36 días, Juan Carlos. 36 días. Eso es muy inusual, pero no extrañaría que suceda ahora. ¿Quién es el gobernador ahí? El hermano de George W. Bush, sí, Jeb Bush. Claro, esa es una de las acusaciones que hay contra la elección de George W. Bush, es precisamente que el hermano, teóricamente, ayudó a torcer la voluntad popular en favor de Bush hijo. Así fue. Sí. Bueno, ahora sí, ¿por qué son pendulares esos estados que mencionaba? A ver si recuerdo, por anotar acá como copiatine eso, pero no es fácil. Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte. Así es. ¿Por qué significa que sean pendulares? ¿Puede ir de acá para allá? ¿Por qué? Exactamente. ¿Qué pasa? En Estados Unidos ya dijimos la cantidad total de estados que hay. Los estados normalmente se clasifican en estados rojos y azules. Estados rojos porque normalmente votan mayoritariamente al Partido Republicano, que tiene el rojo como su color característico,
y estados azules porque en esos estados normalmente gana el Partido Demócrata y el color del Partido Demócrata es el azul. Pero ¿qué pasa? Disculpa, doctor, eso es una observación, digamos, que se considera como aquí Paraguarí es colorado porque generalmente ganan los colorados, ¿así? Sí, eso es básicamente, es la misma cosa y es una simplificación que usan los norteamericanos para entender quién vota por quién. Es decir, normalmente los estados rojos y azules son los mismos en cada elección. Realmente cambia un poco, Juan Carlos. La Florida solía ser un estado pendular, ahora no lo es, vota republicano. Hay otros estados que han tenido la misma situación, pero esos estados que vos mencionaste son los conocidos como estados lilas o estados pendulares. ¿Por qué? Porque no siempre se vota a favor de un partido en especial y por ende en esos 7 estados es donde la elección realmente se gana. Ahí es donde radica la victoria del candidato y por eso habrás visto en estos últimos días que los circuitos de asambleas y de actividades de cada uno de los 2 candidatos se centraba en esos estados, sobre todo en Pensilvania, porque esos 19 votos electorales que tiene Pensilvania se consideran absolutamente fundamentales para poder llegar a los 270 que son necesarios para ser proclamado presidente. Es muy fundamental. Entonces, lo que uno tiene normalmente para llegar a ser presidente es alguna combinación de esos 7 estados que permita que sumados a los estados que tradicionalmente votan por el partido de un candidato, permitan que ese candidato sea electo presidente. Ese es el concepto general. El mito del gran elector. El gran elector. No tendrá mayor cantidad de votos, pero tiene el voto que diferenciará. Sí, mira, yo conversando con mucha gente me preguntan, digo, pero es inconcebible. Digo, bueno, es inconcebible para nosotros. Para ellos no, ellos entienden la democracia con otros parámetros y a ellos les ha ido muy bien. Es un país de una estabilidad política impresionante y si bien hay voces a partir justamente de la victoria de George W. Bush en el 2000 que dicen que el voto electoral ha quedado ya obsoleto y que se debería retirar del sistema electoral, así funciona. Y otra cosa, para hacer un cambio de ese tipo hay que hacer una enmienda constitucional. Una enmienda constitucional implica que la medida que tiene contenida esa enmienda sea aprobada por lo menos por el 60% del Estado, por 60% de los miembros de las 2 cámaras, porque en cada Estado hay otra vez senadores y cámaras de representantes. Entonces, para que una enmienda se apruebe, las posibilidades de que realmente llegue a ser incorporada a la Constitución son bastante bajas. No es fácil conseguir el consenso. Yo te diría que mucho menos en el estado de polarización extrema que tiene Estados Unidos el día de hoy. Pero se podría en última instancia sacar. Mientras no sea así, te lo digo, desde el siglo XVIII en que se aprueba la Constitución, les ha ido bien. Inclusive ellos consignaron, en el año 1800 ocurrió justamente lo que yo te decía, la única vez en que hubo un empate del colegio electoral para los 2 candidatos. Y como resultado de eso, que requirió 36 votaciones seguidas en el Congreso para poder elegir a uno de los candidatos, se aprobó una enmienda donde se establece el mecanismo de elección del presidente en caso de un empate. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? La Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, elige al presidente de la República y el Senado elige al vicepresidente. Y así se conforma la nueva dupla. Pero fíjate algo, ¿eso qué implica? Implica que vos podés tener un presidente republicano y un vicepresidente demócrata o viceversa. Sí. Es decir, de nuevo, es algo que para nosotros es absolutamente anatema. Así como, digo, pero si hay una fórmula, ¿son compañeros? No, para ellos no. Ellos tienen un mecanismo que es justamente para garantizar que un eventual desempate que en cualquier país causaría probablemente una crisis política, en el caso de ellos, se someta a una votación en el Congreso y se resuelve el problema. Acá hemos tenido, sí. Presidencia de Cerro Porteño. Giorgito Franco fue vicepresidente de quién, de González Macchi. Creo que sí. Bueno, pero en fin. Sí. Ya hablabas del espíritu de la ley, ¿no? Pero yo soy electo uno de los 38 electores de mi estado. Sí. ¿Y puedo o no legalmente dirigir mi voto hacia alguien distinto?
al que votarán mis compañeros 37. En teoría sí, en la práctica no. No se dio, no hay registro que se haya dado. Por eso te hablaba de la diferencia entre la letra y el espíritu de la ley. El norteamericano entiende el espíritu de la ley, es decir, que se creó una ley con determinado objetivo, y la interpretación que ellos le dan es que ese objetivo es el que importa y no la redacción propiamente, porque si uno se pone en cualquier ley, Juan Carlos, acá nosotros hemos tenido ese debate sobre la reelección presidencial en la Constitución Nacional, y había un constitucionalista, me parece que fue el doctor Mendonca, que decía que en la redacción como él la interpretaba, realmente había condiciones para poder avanzar hacia una incorporación de la reelección presidencial sin llamar a reforma. Vía enmienda. Sí. Y eso es una interpretación estrictamente, llamémosle, gramatical de la ley, pero no el espíritu, porque si uno habla con los convencionales del 92, ellos ¿qué te van a decir? Que la intención de ellos fue que no hubiera reelección en ningún caso, a no ser que se hiciera una reforma constitucional para introducir la reelección presidencial. Ese es el espíritu de la ley, ¿comprendes? Sí. Y eso es lo que los norteamericanos cumplen a rajatabla. Son gente que es... el concepto de instituciones está muy profundamente arraigado en ellos, Juan Carlos. Por eso funciona el sistema y por eso nunca han tenido más de una constitución. Sí, ahora, y repito, yendo al mismo ejemplo, simplemente para graficar, yo soy uno de los electos en mi estado, pero a mí la gente me conoce como un simpatizante del republicanismo y mi voto va a tener que ir para los demócratas. Y lo hago, y tampoco me condenan, o sea, mi partido ni me margina ni nada. O sea, tampoco pues el político sale a forzar. Eso es lo interesante que estás destacando. Aunque existe la posibilidad, nadie sale a forzar porque el espíritu de la ley está bien claro y respetan esas reglas de juego. Así es. Qué interesante. Bueno, también hoy renuevan Cámara de Representantes o Senado. Ambas. A ver, solo para aclararte. Renuevan toda la Cámara de Representantes, que son 435 miembros. Y renuevan un tercio de los 100 senadores más uno. O sea, 34 en total. Sí. Ahí hay una situación muy interesante que te agradezco que hayas traído a colación por lo siguiente. Hace 130 años que la composición partidaria de las dos cámaras no cambia en sentido contrario, sino que siempre cambian en sentido directo. Es decir, si va de demócratas a republicanos en el Senado, ocurre lo mismo eventualmente en la Cámara de Representantes, pero ahora estamos en una situación donde en el Senado es probable que los republicanos terminen teniendo más votos que los demócratas, y en la Cámara de Representantes lo más probable, según las encuestas, es que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes. Entonces, te das cuenta que el sentido del cambio es... Se van a cruzar. Se van a cruzar. Eso no sucedía hace 130 años. ¿Por qué es importante? Porque el presidente, por más poderoso que sea en Estados Unidos, y es muy poderoso, hay un libro muy interesante que se llama La Presidencia Imperial, de Arthur Schlesinger, un historiador de la presidencia de Estados Unidos, que cuenta justamente cómo en el tiempo los poderes presidenciales han ido variando, pero en general se han ido ampliando. Pero así todo, con todo el poder que tiene un presidente, por ejemplo, para hacer actos similares a una ley, por lo que se llama acción ejecutiva, o ellos le llaman también la orden ejecutiva, es el término oficial, tienen que contar para la mayoría de los casos con el Congreso. Si uno tiene el Congreso con un signo político distinto, la negociación es muy diferente que si el Congreso es de tu partido. Entonces, vamos a ver una situación probablemente, si se cumple esto, de que cambia en el Senado de demócratas a republicanos y en la Cámara de Representantes al revés. El presidente que se elija hoy, se va a ver en una situación compleja en las negociaciones, porque la gran mayoría de las leyes importantes se hacen a través del Congreso. El presidente no tiene capacidad de legislar él, tiene que ir al Congreso y tiene que lograr conseguir mayorías, inclusive si implica ceder mucho en el caso de que tengas al partido opositor tuyo como mayoría en el Congreso. Eso va a ser muy importante para ver qué tanto grado de éxito tiene el presidente una vez que ya se ha investido y empieza a gobernar. Ahora, se cambia un tercio, decías, del Senado y toda la Cámara de Representantes. Sí. ¿Cuántos años de mandato tienen?
En el caso de la Cámara de Representantes, 2 años. 2 años. 2 años, sí. Que serían equivalentes a nuestros diputados, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Y en el Senado? En el Senado Serían 4. son 4 o son 6. Ajá. Pero... creo que son 6 años. Sí. Y van cambiando según digamos, vayan sucediendo los tercios. Entonces, como hay elecciones para Cámara de Representantes cada 2 años, se van cambiando los tercios en el Senado y pueden ocurrir oscilaciones en el dominio de un partido u otro, en el Senado también. En esta elección en particular, dado que 24 senadores demócratas van para la reelección, realmente las posibilidades de que el Partido Republicano le arrebate la mayoría es muy alta. Muy alta. Sí. Ahora, ¿quiénes son los que saldrán en ese tercio del Senado? ¿Quiénes son los que saldrán? ¿Son los que entraron en las elecciones más antiguas? ¿Son los que llevan mayor cantidad de años o no depende de eso? ¿A qué te referís con salir? ¿Y quiénes son los que serán relevados? Los que culminan su mandato. ¿Culminan el mandato? Culminan o se van para reelección. La mayoría se va para reelección. Ya. Algunos se retiran, como el senador Joe Manchin, que realmente, oficialmente todavía es demócrata, pero realmente se salió del Partido Demócrata. Ella anunció que se retira, entonces su cargo se va a ir a una competencia directa entre los dos partidos. En general lo que ocurre es que la mayoría de los senadores trata de reelegirse, y como te dije, este año en particular, los republicanos solamente van a jugarse 4 asientos en el Senado. Ese es su riesgo, digamos. Pero el Partido Demócrata, 20. Entonces, muy probablemente el Partido Republicano gane el control del Senado. Eso es lo que indican las encuestas. Sí. Siempre aclarando que la encuesta no necesariamente es un reflejo de lo que va a pasar, pero es lo que indican. Sí. Perfecto, doctor. Esto tiene mucho más. En esto hay mucho más por conocer. Seguramente ya con Patricia van a abordar otros aspectos, las perspectivas propiamente de las candidaturas, el perfil de los candidatos y mucho más. Así que ahora tenemos un guiño porque hay informaciones deportivas, porque hay una pequeña pausa y si nos permite tenerlo todavía en el próximo bloque. Cómo no, un placer. El doctor Jorge Coas Thompson aquí con nosotros en Buenos Días Paraguay.